En el corazón de toda sociedad democrática, bueno, siempre hay una tensión, un choque constante. Por un lado está ese derecho fundamental a informar y estar informados, y por el otro, el derecho de cada persona a proteger su reputación, su honor. Hoy lo que vamos a hacer es desentrañar justamente eso. ¿Cómo los tribunales le hacen para poner en la balanza estos dos derechos tan importantes? Y aquí la pregunta que nos va a guiar es crucial, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea? ¿Hasta dónde puede llegar un medio, un periodista, para sacar a la luz la verdad, aun si eso significa que en el camino se puede llevar por delante la reputación de alguien? Uf, las consecuencias, como vamos a ver, son gigantescas para todos. Ok, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. De un lado, como vemos, tenemos la libertad de expresión, que es, vaya, el pilar de cualquier democracia. Está súper protegida por la Constitución, por tratados internacionales, por todos lados. Y del otro lado, el derecho al honor y a la vida privada, que básicamente cuida nuestra reputación, nuestra dignidad. El problema, claro, empieza cuando la prensa, haciendo uso del primero, parece que choca de frente con el segundo. Y bueno, para entender cómo se resuelve este choque tan complejo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, el conflicto base, expresión versus honor. Luego nos meteremos a fondo con qué es eso del interés público. De ahí pasaremos a diferenciar entre figuras públicas y particulares, que no es lo mismo. Luego, la pieza clave, la prueba de real malicia. Y para ponerle más emoción, veremos qué pasa cuando lo privado se vuelve noticia. Al final, veremos el veredicto, para dónde se inclina la balanza. Muy bien, empecemos por el principio. Expresión contra honor. Y ojo, este choque no es un error del sistema ni mucho menos. Al contrario, es una característica, casi diría que necesaria, de cualquier sociedad que se considere abierta y democrática. Y esta cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo resume a la perfección. Una sociedad que no está bien informada no es verdaderamente libre. Es que la libertad de expresión no es nomás un derecho para hablar, es un derecho de todos para saber, para estar informados. Sin ese constante flujo de información y de ideas, el debate público simplemente se apaga. Y es por eso que en este conflicto, la libertad de expresión, de entrada, ya arranca con cierta ventaja. Ahora sí, entremos a la primera herramienta que usan las Cortes para analizar estos casos, el principio del interés público. Y esto nos lleva a un concepto clave que se conoce como el sistema de protección dual. ¿Y esto qué significa? Pues en pocas palabras, que no todo lo que se dice tiene el mismo peso ante la ley. Cuando una expresión, un reportaje, una opinión toca temas que nos importan a todos como sociedad, recibe una especie de armadura, una protección legal reforzada. Se le permite, digamos, un margen de error más amplio, porque se entiende que el beneficio de mantener esa conversación pública abierta es mucho más grande. Ok, pero entonces, ¿qué cuenta como interés público? Bueno, aquí lo vemos claro. Estamos hablando de cómo actúan los funcionarios, de cómo se manejan empresas del Estado como Pemex, de temas como la delincuencia, la corrupción, cosas que nos pegan a todos. Pero aquí viene la distinción más importante de todos. Atención, no es lo mismo interés público que interés del público. O sea, una cosa es el interés legítimo de la sociedad en un tema y otra muy distinta es el simple morbo o la curiosidad. La ley, créanme, no protege el chisme. Y esto los conecta directamente con la siguiente pieza del rompecabezas. ¿De quién se está hablando? Porque no es lo mismo, para nada, hablar de una figura pública que de una persona particular. La ley, como es lógico, no los mide con la misma vara. Miren, esta tabla lo explica muy bien. La idea es bastante simple. Entre más te expones a la vida pública, más te tienes que aguantar la crítica. Arriba, en la cima, están los servidores públicos. Ellos, al aceptar el cargo, aceptan el máximo nivel de escrutinio. Un escalón abajo, las figuras públicas, gente con notoriedad por su profesión o actividad. Y hasta abajo, con la máxima protección a su honor, las personas privadas, los individuos sin proyección pública. Pero ojo, que aquí hay un matiz súper importante. El acento no está en qué tan famosa es la persona, sino en el carácter de interés público de lo que hace. Pensemos en un ejemplo. Un empresario que nadie conoce gana un contrato millonario con el gobierno. Bueno, pues en ese momento sus actividades se vuelven de interés público. ¿Se entiende? El foco está en la actividad, no en la fama de la persona. Y con esto llegamos al que es, quizás, el estándar legal más importante en todos estos conflictos. Se llama la prueba de real malicia. Piensen en esto como el gran escudo que protege al periodismo de investigación. Su función es evitar que el miedo a una demanda termine por silenciar el debate sobre los temas que de verdad importan. Entonces, ¿qué es exactamente la real malicia o malicia efectiva?
A ver, es un término legal muy específico. No se refiere a que el periodista tenga mala intención o que a la persona de la que habla le caiga mal. No, significa dos cosas. O publicó la información a sabiendas de que era falsa, o lo hizo con una negligencia tan grande, con una despreocupación tan evidente por buscar la verdad, que es casi lo mismo. Es un estándar sobre el trabajo periodístico, no sobre los sentimientos. Esto en la práctica significa que para una figura pública que quiera demandar, la tiene muy difícil. Es una carrera de obstáculos. No le basta con demostrar que la información publicada es falsa. Tiene que ir más allá. Tiene que probar que el periodista sabía que era falsa o, como decíamos, que le dio absolutamente igual si lo era o no. La barrera es altísima y está diseñada así a propósito, para proteger el debate público y que la crítica no se apague por miedo. Ok, hasta ahora todo parece tener cierta lógica, ¿no? Menos protección para figuras públicas que se meten en temas públicos. Pero, ¿y qué pasa cuando una noticia que es de claro interés público involucra a una persona completamente privada? Ah, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y aquí viene el giro inesperado. Agárrense. Resulta que sorprendentemente el estándar de real malicia también aplica cuando se informa sobre personas privadas. Y la pregunta es obvia, ¿no? A ver, ¿cómo es posible si acabamos de decir que las personas privadas son las que tienen más protección? Bueno, la respuesta nos la da la propia Suprema Corte de Justicia. Y es contundente. La relevancia pública de la información es la misma y, consecuentemente, su protección constitucional no debe disminuir. En otras palabras, lo que importa es el tema. Si estamos hablando de un asunto de interés para todos, como un caso de corrupción, la protección a la libertad de prensa sigue siendo igual de fuerte, sin importar si el involucrado es un político famoso o un ciudadano particular. Entonces, ¿la persona privada se queda sin protección? ¡Para nada! La ley le da una herramienta superpoderosa, el derecho de réplica. Esto quiere decir que si su nombre sale a relucir en una noticia de interés público, tiene todo el derecho constitucional a que el mismo medio publique su versión de la historia. Es su forma de defenderse en el mismo espacio donde fue mencionado. Bien, ya recorrimos todo el camino legal. Juntemos ahora todas las piezas para ver el panorama completo, para entender cuál es el veredicto final de esta balanza. Y el principio rector es clarísimo. Si la noticia es de interés público, la balanza se inclina y se inclina de forma clara a favor de la libertad de expresión. Ojo, no es que sea un cheque en blanco, pero sí hay una preferencia porque se considera que el beneficio de tener una sociedad informada es mayor que el posible daño a la reputación de una persona. Entonces, para que nos quede grabado, resumamos los puntos clave. 1. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. 2. El discurso sobre temas de interés público tiene una protección especial, un blindaje. 3. Las figuras públicas tienen que aguantar más vara, más escrutinio. 4. El estándar de real malicia es una barrera muy alta para proteger el debate. Y 5, y quizás lo más importante, al final del día lo que decide todo no es quién, sino qué. Es la relevancia pública del tema. Y quiero cerrar con esta idea, que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es potentísima. Dice que la libertad de expresión no solo aplica para la información que nos gusta o con la que estamos de acuerdo, sino también para aquellas que ofenden, resulten chocantes o perturben, porque su verdadero valor no es proteger lo popular, sino precisamente lo que nos incomoda. Esa es la verdadera prueba de una democracia fuerte. Lo que nos deja con una última pregunta, ya para pensar. En esta era digital, con la desinformación a la orden del día, con la polarización, con la llamada cultura de la cancelación, ¿cómo equilibramos esta balanza? ¿Cómo aplicamos estos principios pensados para un debate público en un mundo donde una reputación se puede destruir en minutos por redes sociales, con o sin real malicia? La verdad es que el equilibrio, hoy más que nunca, es increíblemente delicado.